En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, los saludo de manera muy cordial en esta tarde-noche en que nos hemos reunido para celebrar a Jesucristo.
sacramento agradable al Padre, y en él poner todas nuestras necesidades personales, familiares y laborales, a fin de que nos conceda cuanto con fe le vamos a pedir. Saludo con mucho aprecio a nuestra hermana Ney Sareni Yáñez Palacios, quien me ha pedido esta tarde orar por ella con motivo de sus 15 años. Saludo con mucho aprecio a sus papás, Johnny Yáñez y Betty Palacios, así como a sus padrinos Noé Rosendo y Estela Palacios. Y vamos a pedir a Dios por todas las quinceañeras también, que a veces nos olvidamos de ellas, porque sé que han pasado ya este tiempo y no hemos tenido oportunidad de poder celebrar ninguna de manera presencial, aun cuando sé que desde sus hogares les celebran de manera íntima, de manera cordial y afectuosa algún acontecimiento como este. Por eso, queridos hermanos, para celebrar con dignidad esta Eucaristía, en un momento de silencio nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: «Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar». Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva.
Entonces oyó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: Me consume el celo por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo: Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta, sucesor tuyo. Palabra de Dios. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. No rechaces con cólera tu servicio. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio? Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia
salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. A excepción del día de ayer, en que recordábamos la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, la liturgia de la palabra ha traído a nosotros en estos días la vocación del representante o del profeta mayor en el Antiguo Testamento, como lo fue Elías, a quien el Señor protegió durante mucho tiempo al ser perseguido para eliminarlo. Y al escuchar este fragmento que se nos acaba de proclamar del primer libro de los Reyes, todo parece indicar que su ministerio estaba ya por concluir. Y digo porque el encargo que Dios le da es ungir a Eliseo como sucesor suyo, de tal suerte entonces que Eliseo aguarda la llegada de este profeta de Dios, que sin esperar más va a aceptar esa invitación. Esto lo vamos a escuchar el día de mañana. Sin embargo, no quiere concluir Dios el ministerio de Eliseo sin antes hacerle sentir su presencia. Y cuando le dice el Señor que se prepare porque va a pasar, Elías tiene que discernir el momento exacto en que el Señor se le está manifestando. Y primero percibe, oye o escucha un viento huracanado. Él estaba en la cueva. Sin embargo, dice, el Señor no estaba en ese viento huracanado. Después se produjo un terremoto, pero dice el Señor tampoco estaba en el terremoto. Luego vino un fuego y el Señor no estaba en el fuego. Después, dice, escuchó el murmullo de una brisa suave. Cuando Elías percibe esta brisa suave, se cubre el rostro y sale a la entrada de la cueva para revelarle el Señor los designios de su corazón. Ya las circunstancias habían cambiado y él era el enviado para darle otro rumbo a Siria, al ungir a Hazael y también a ungir a Eliseo como profeta, como sucesor suyo. Todavía va a faltar más, porque tiene que realizar Eliseo los deseos de Dios y va a dejar entonces la cueva para encaminarse a la búsqueda de su sucesor, como lo va a hacer Eliseo, ante quien va a llegar, le va a ungir la cabeza y se pondrá a partir de allí a su servicio. Después, Elías será arrebatado en un carruaje de fuego, en cuerpo y espíritu. Fue la recompensa que Dios le hizo al cumplir cabalmente la misión para la cual lo había elegido. Queridos hermanos,
Hoy, esta iglesia de Dios es una iglesia de profetas. Y cuando digo iglesia me refiero a todos y cada uno de los bautizados que formamos este pueblo de Dios. Y este ministerio profético nos es dado de manera incipiente cuando recibimos nuestro bautismo, al igual que también recibimos el ministerio de sacerdotal y regio. Por tanto, la Iglesia como pueblo de Dios es un pueblo de profetas, que por un lado deben anunciar la buena nueva del reino y por el otro denunciar todo aquello que se opone a la instauración de ese reino. De aquí el que conviene rescatar nuestra vocación profética. Y aquí es donde yo exhorto particularmente a los papás, a los abuelos, para que no pierdan el tiempo con sus hijos y con sus nietos en anunciarles la buena nueva del reino de Dios. Algunos me dirán, pero ¿y cómo? ¿Con qué? ¿De qué forma? Yo les he dicho siempre que afortunadamente en el seno de toda buena familia cristiana siempre hay una sagrada escritura, una Biblia. Léanla, acérquense a su lectura atenta y de fe, empápense de ese mensaje salvador de la Escritura, para que tengan los elementos necesarios para evangelizar y catequizar a sus hijos y a sus nietos. Y no me vayan a decir que no tienen una sagrada escritura. Aprovechemos este tiempo todavía de confinamiento para empaparnos de la palabra de Dios, de experimentar como lo hizo Elías, la presencia de Dios entre nosotros. Y desde luego para descubrir su voluntad y descubrir qué es lo que me está pidiendo en este momento. Ojalá y lo podamos descubrir. Por otro lado, al escuchar este fragmento del Evangelio del que Jesús nos pone a nuestra consideración sobre uno de los temas muy espinosos en la sociedad actual y también en la Iglesia, cuando se pone a perfeccionar la ley de Moisés, cuando decía el maestro, han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Y sí, ese es el adulterio espiritual. Y también es muy peligroso para la relación sana de unos esposos. Ya no se diga el adulterio físico, que sería el consumar de manera dolosa el engaño. Por eso mismo Jesús también nos pone el remedio. Dice, es como si por eso si para ti, dice, por eso si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, sácatelo y tíralo lejos. Mejor que entres tuerto al reino de los cielos y no ser arrojado con los dos al fuego eterno. La fidelidad a la vocación
es un sacrificio diario. Y cuando digo fidelidad a la vocación, me refiero también a las demás, no solamente a las de los esposos. Y en ese sentido, creo que Jesús nos da la clave para poder mantenernos en este camino de la fidelidad. Y al terminar el maestro dice, también se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un acta o certificado de divorcio. Pero dice el maestro, yo les digo que el que se divorcia, salvo en el caso en que vivan en unión ilegítima, es decir, que se presuma que ese matrimonio es nulo, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Queridos hermanos, yo soy convencido de que los esposos se casaron no por conveniencia, no por interés. Se casaron porque se conocieron. Se casaron porque descubrieron el proyecto de Dios en ellos. Se casaron porque se idealizaron el uno al otro. Y se casaron porque se prometieron fidelidad cuando celebraron su matrimonio con aquella milagrosa fórmula, cuando se decía el uno al otro, yo, Pedro, te acepto a ti, Lupita, o yo, Lupita, te acepto a ti, Pedro, como mi esposo, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿O ya se les olvidó? Yo creo que no. Mas si hay alguna desconfianza, es sano rectificar el camino. Pero para eso se necesita un diálogo sincero, franco, objetivo y directo. Y si se necesita ayuda, también hay que pedirla. A veces hay que sanar heridas. Y hay heridas que ya son muy profundas, que han dañado demasiado la institución matrimonial. Por eso, de las instituciones en la Iglesia más lastimada, una de ellas es el matrimonio. Por eso esta doctrina de Jesús, lejos de ser una carga, debiera ser la oportunidad para rescatar la pureza de los matrimonios. Yo no quiero pensar que algunos esposos se equivocaron al casarse, no. Yo digo que no. Y máxime cuando ya su matrimonio se ha convertido en familia con la presencia de 1, 2, 3 o más hijos. Quizás haya que hacer algunos ajustes. Quizás haya que sincerarse para reactivar aquel amor primario cuando entraban en un lugar como este, jovencitos, ilusionados y comprometidos los dos a mantenerse fieles en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarse y respetarse todos los días de su vida. Termino con esto. Los hijos, queridos hermanos, no pueden ser hijos de la casualidad. Son fruto del amor de los esposos. Y aquí es donde yo quiero felicitar a Ney Sareni Yáñez, quien, sin duda alguna, su nacimiento ha sido fruto del amor de sus padres. Y desde el primer momento en que sabían que se iban a convertir en papás, asumieron con responsabilidad el cuidado de su hija. Por eso, como lo hacía al principio de la celebración, vuelvo a felicitar a Johnny y a Verdi
papás de Ney, y a invitarlos para que reaviven, por un lado, el amor de ustedes como esposos, pero también el amor de padres hacia su hija, porque ese es el mejor momento en donde ella necesitará del cariño, del cuidado, de la atención y de la compañía de ustedes. Y a ti, Ney, hoy concluye una primera etapa en tu vida, es decir, se acabó la infancia, has entrado en la etapa de tu adolescencia, donde comenzarás a tomar tus decisiones, donde iniciarás la búsqueda y la consolidación de tu propia personalidad. Y creo que en tus padres debes ver, además de tus progenitores, dos amigos a quien les puedas abrir tu corazón para que escuches de ellos su sabiduría y el camino hacia tu felicidad. Exhorto también a tus padrinos Noé y Estela, a que también sean para ti un testimonio y ejemplo de vida, a fin de que puedas encontrar los caminos, los objetivos y cumplir las metas que desde ahora comenzarás a asumir en esta nueva etapa de tu vida. En lo personal le doy gracias a Dios por el precioso don de tu vida y te pido que no dejes de orar por tus papás. Pídele a Dios por ellos, porque estás entrando en la etapa en que más los vas a necesitar. Y en una realidad tan tensa como la que estamos viviendo, lo debe ser aún más. Al continuar nuestra celebración, le pido a Dios, Ney, que te acompañe, que en la persona de Jesús veas un ejemplo de vida a seguir. Jesús fue limpio, transparente, honesto, emprendedor y exitoso. Pero también te invito a que veas en la Virgen María tu modelo, tu prototipo de mujer sencilla, confiada a la voluntad de Dios, confiada al amor de tus padres, abierta a una buena amistad con tus amigos y emprendedora para alcanzar todas tus metas y tus objetivos en la vida. Que Dios lleve a feliz término esta obra buena que en ti hoy se está iniciando. Muchas felicidades. Oremos, hermanos, confiadamente y pidamos a Dios por el bien de todos los hombres. Y después de cada petición diremos con gran confianza: te rogamos, Señor. Por las vocaciones en la Iglesia, para que Dios las multiplique y fortalezca el propósito de los que han consagrado a su servicio. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra nación, para que el Señor le dé prosperidad y dirija los pensamientos y acciones de sus gobernantes. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los novios, para que Dios les dé espíritu de reflexión y abran un camino en la vida de los jóvenes, aún indecisos de su vocación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los esposos de nuestra parroquia, para que el Señor los conserve en la concordia y el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Acción de gracias por los 15 años de Ney Sareni Yáñez Palacios. De rogación al Santísimo por la salud de Isaías Balbuena García, Ricardo Astudillo Calvo, licenciado Héctor Astudillo Flores, Alicia de Jesús Barrera, Raúl Avilés Leiva, Lilia Leiva Guerrero, Santos Cuenca Mayo, Celia Sánchez Gutiérrez, Elvia Pérez González,
Federico Fuentes, Guadalupe Ramírez Nava, familia Gómez González. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Benjamín Maya Reyes, Saúl Cipriano Campuzano, Marta Adelina Herrera Fonseca, Alejandro Hidalgo Benítez, Jorge Valle Arcos, Rubén Díaz Martínez, Severiana Ramírez Lucero, Benjamín Cuenca, Amelia Osuna Martínez, Cenesio Pacheco García, María del Carmen Navarrete, Eusebio Domínguez, Julio David Cuenca Santos, Rosalía Morales Caballero, Julio Cuenca Morales, Fortunata Mayo Aguilar, Guadalupe Ávila Mozo, Teresa Cuenca Mayo, Gavino Cuenca Mayo, Maricruz Cuenca Díaz, José Torres Fuentes y Sirenia Montealegre Balbuena. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todas nuestras familias, para que el Señor Jesús las proteja y la Santísima Virgen las cubra con su manto, a fin de que ningún mal pueda contra ellas. Oremos al Señor. Oremos por el aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y laicales en la Iglesia. Oremos al Señor. Por todos los enfermos de COVID, para que reciban de nuestro Dios no solamente la fortaleza en la fe, sino sobre todo su salud, a fin de que se integren a sus actividades. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre lleno de bondad, escucha benignamente estas súplicas que ponemos en tus manos, esperando nos conceda lo que con fe te hemos expresado. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de esos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad.
ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca un sacrificio en tu honor y sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Margarito Flores, David Uribe, Beato Bartolomé Díaz Laurel y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Salvador, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos nuestros, a quienes ya has llamado de este mundo a tu presencia, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos ahora llenos de fe y de esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente en Cristo ahora un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y las vidas celestiales, te pedimos, Dios Todopoderoso, que defiendas del temor del enemigo a quienes has redimido con la preciosa sangre de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, ayer decía por la tarde que la intención de nuestro obispo era abrir la catedral el próximo domingo. No será posible, porque todavía el nivel de contagio sigue siendo muy alto en el país y también en Guerrero. Por eso juzgamos que debemos ser prudentes y esperar unos días más. Pero de que se van a abrir, eso ténganlo por seguro. Lo que sí también comentaba ayer, y voy a comenzar a dar algunas recomendaciones que ya el sector salud también nos ha puesto de manifiesto, que en lo posible, en lugares cerrados, evitemos la participación de algunos sectores de la población, dentro de ellos los niños. O sea, todavía los niños deben estar en casa, los ancianos, las mujeres embarazadas, y si alguna otra persona tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, que tenga diabetes, que sea una persona hipertensa o que tenga alguna otra enfermedad como factor de riesgo alto. Lo que no queremos es que nadie se contagie. Por eso estas personas yo les pediría que se esperaran un poquito más antes de venir a las primeras misas al abrir la catedral. No se le va a negar a nadie el acceso, pero yo les recomiendo de manera muy afectuosa que en este momento mejor se cuiden un poquito más. Ya llegará la circunstancia en que puedan ustedes, cuando el riesgo por lo menos haya bajado lo suficiente como para poderlos tener aquí. También les debo decir que el templo no se va a abarrotar, es decir, no vamos a llenar la catedral como ordinariamente lo hemos hecho antes de cerrarlo. Los protocolos se están elaborando y nos han pedido que por lo menos 1 metro, 1,5 metros de distancia entre un fiel y otro. Si es así, bajará evidentemente el número de personas que quieran ingresar a este templo. Ya estoy con el consejo de la parroquia, el consejo pastoral de la parroquia, empezando a revisar estos protocolos. Desde luego, los más básicos, el de utilizar cubrebocas, vamos a utilizar gel, también desinfectantes para los pies y desde luego las recomendaciones básicas, no darnos el saludo de mano a la hora de la paz, ni tampoco se dará la comunión en la boca. Por eso yo creo que ya han estado viendo cómo nos damos la comunión. Esto con la finalidad de comenzar la normalidad todavía en tiempos de pandemia. Así es de que estemos preparados para esto, para aplicar estas medidas de seguridad y de prevención para quienes vayamos a participar de la celebración. También gradualmente vamos a ir
agregando a los horarios, sobre todo los domingos, alguna otra celebración adicional. Ahorita queremos empezar con las que tenemos agendadas. No esperen que cuando se abra el monumento vamos a celebrar las 8 o 10 misas que ordinariamente celebrábamos. Evidentemente que vamos a empezar con muy pocas, hasta que nos vayamos acostumbrando a que debemos educarnos en el cumplimiento de estos protocolos de prevención para evitar una infección en el interior del monumento. Ojalá y colaboren ustedes. Yo confío mucho en mi feligresía, en mis ovejas, y sé que vamos a hacer las cosas bien. Así de que les dejo esto como un adelanto. Voy a tener reuniones con el equipo que voy a integrar para tener las personas o los equipos necesarios que cuiden el recto funcionamiento de la celebración, guardando estas medidas preventivas. Me llena de esperanza el ver que ya pronto vamos a abrir los templos, pero en este momento todavía no. Ténganos mucha paciencia. Y cuánto deseo, dijera Jesús, que ese día llegue, y va a llegar. Solo les pido que le sigan pidiendo a Dios para que podamos ya abrir los templos y podamos recibirlos con mucha alegría. Vuelvo a insistir, no se van a abarrotar el templo, no. Se harán señalamientos de los lugares que mínimamente podrán participar. Se habla de un 50, de un 30%. O sea, no vamos a abarrotar el templo. ¿Sí? Así es de que ahí les voy a ir diciendo algunos tips a este respecto. Gracias por su atención y nos vamos ahora con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor Jesús siga siendo su fuerza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches a todos. Que descansen. Felicidades, Ney. Un abrazo a ti y a tus papás. Buenas noches.